Como van a ver, se enfrenta con extraordinaria violencia a agentes y a funcionarios públicos de la prisión. El preso golpea primero a los funcionarios, se encara con ellos y utiliza un pincho. Bien, hay que decir que Bernardo Montoya era cerrajero en la cárcel y que se dedicaba, por cierto, a crear unos pinchos, que enseguida vamos a saber para qué se utilizan exactamente y cómo pueden fluir dentro de una prisión, pero que tienen que ver, lógicamente, con la seguridad o, con este caso, la agresión de los reclusos. Por eso era especialmente respetado por otros compañeros. Pero, ojo, que agredió también a un funcionario. Estamos en directo con una funcionaria que ha sufrido también la violencia en prisión. Inés. Así es, estamos en directo con Elena para que nos cuente qué ha vivido dentro de la prisión y qué le ha pasado exactamente. Sara, ¿estás con ella? Muy buenos días, cuéntanos. Buenos días, Inés y Fernando. Pues sí, estamos con Elena. Elena es funcionaria de prisiones desde hace 11 años. Desde febrero está en Alhaurín de la Torre y el pasado martes fue agredida por un interno que acababa de ingresar. Tenemos con nosotros a Elena. Elena, lo primero, ¿cómo estás? Bueno, bien, tengo magulladuras, la espalda me duele un poquito, pero bueno, bien. Peor está alguno de mis compañeros. Tengo un compañero al que le dieron un golpe en la cabeza y tiene mucho dolor de cabeza y un zumbido. Bueno, y bueno, psicológicamente pues estamos agotados, la verdad. Sí. ¿Y qué pasó exactamente? Bueno, pues el interno estaba ingresando de noche, era un interno que lo traía la Guardia Civil, venía esposado y tenía cierto trastorno, yo diría que tenía algún tipo de trastorno psicológico, no venía muy bien, con sus facultades bastante alteradas, y en un momento determinado empezó a dar patadas, a dar golpes, incluso amenazó con un bolígrafo a mis compañeros, y en ese momento se procede a entrar para intentar reconducirle y llevarle a enfermería para que sea valorado por el médico, así que trasladarlo al hospital. Parece que el interno sale de allí más o menos tranquilo, pero cuando llegamos al pasillo, el interno se revuelve, golpea a mi compañero en la cabeza, incluso llega a intentar morder en la espalda a otro compañero y le pega un golpe muy fuerte en la cabeza también. Yo llego corriendo, intentamos reducirle para que el interno se calme, llevarle al suelo, y en ese momento que estamos intentando reducirle, el interno se cae sobre mi pie o sobre mí. La verdad es que no sabría explicarte cómo me hice el daño exactamente. Mi tobillo se hincha mucho y mi espalda está dolorida. Le trasladamos a enfermería y bueno, pues el médico de la prisión decide enviarle al hospital para que le evalúen psiquiátricamente. Y Elena, ¿esto suele ser habitual? Pues desgraciadamente sí, y cada vez más, la verdad. Últimamente estamos con un nivel de agresiones brutal. Se ha calculado más o menos que hay 2 agresiones diarias en las prisiones españolas. De hecho, antes de ayer hubo un incidente muy grande en Las Palmas 2. 4 compañeros resultaron heridos con cuchillas y pinchos carcelarios, y además ahora tienen que tener cuidado con el tema de las enfermedades infectocontagiosas, porque el interno tenía SIDA y están con la vigilancia propia. E incluso, esto sí quería decirlo, ayer en la cárcel de Jaén un compañero que estaba cacheando se pinchó con una aguja de tatuar, que ellos usan de tatuadoras manuales para tatuarse, y se supone que llevaba los guantes puestos, que no funcionan, pues son unos guantes que son de jardinero. Fernando, Inés, Elena, ¿os escucha? Buenos días, Elena. Buenos días. Esos pinchos que estamos... Hola, buenos días, ¿qué tal? Que estamos viendo en las imágenes, que también sabemos que utilizaba Bernardo Montoya en prisión, exactamente... ¿Cómo es posible que los puedan crear? Primero, con esa aparente impunidad. Y luego, ¿cuál es el objeto de los pinchos? O sea, ¿para qué se utilizan? Bueno, pues los pinchos carcelarios realmente lo fabrican con cualquier cosa. Desde un bolivic hasta un hueso de un pollo. ¿Con un bolivic? En este caso, ya cuando ya llegamos a gente que trabaja... Sí, los bolis los queman, los afilan, y con eso pueden, o con, yo qué sé, con el cuchillo que utilizan, que son de plástico para comer, los afilan contra el suelo, los queman y realmente cortan y pinchan. Yo te he dicho, con un hueso de pollo, por ejemplo, llegan a afilar huesos de pollo, o el caso de este hombre que trabajaba en un taller, pues extrae, como tenemos una falta de personal brutal y no se puede controlar nada al 100% de lo que ocurre dentro, pues este hombre extraía las varillas de la soldadura y las utilizaba para venderlas a sus compañeros. ¿Para qué sirven? Pues ellos se extorsionan, intentan sacar el mayor beneficio posible para ellos mismos, e incluso pues para agredir a compañeros, a funcionarios. O sea, que un preso de este tipo, con esa habilidad, digamos, que trabaja en un taller como Montoya en este caso, como cerrajero se supone, adquiere esa
notoriedad entre sus compañeros, ese perfil de respeto con respecto a los demás? Pues por supuesto, primero porque era un señor multireincidente, había entrado más veces, sabía cómo funcionaba la prisión. Y después porque tenía acceso a este tipo de cosas. Esas cosas se venden, se negocian con ellas, tiene cierto respeto porque todo el mundo sabe que posee un pincho carcelario, que no deja de ser una cosa peligrosa, y entonces adquieres, pues eso, cierto estatus, ¿no? Cierto nivel, no te diría, por lo que a mí me han dicho, que yo no lo sé, porque yo no he trabajado con él, no era un KIE, no era un jefe de módulo, pero sí tenía un nivel muy alto de respeto dentro del módulo. ¿Cómo se llaman los jefes de módulo? Les llaman KIEs. Son los internos que ya son un nivel muy superior a esto. Son los que controlan todo el módulo y dirigen cómo funciona el módulo. Elena, tenemos entendido que Bernardo Montoya, al parecer, era un preso que llaman de confianza. ¿En qué consiste exactamente ser preso de confianza? Bueno, pues los presos de confianza son los que en principio desarrollan trabajos dentro de la prisión, o bien en el economato, o en este caso que creo que era soldador, o en las talleres de carpintería, y se les da, pues eso, son los que limpian las cabinas, por ejemplo, que nosotros nos entran a limpiar las cabinas donde trabajamos, o los que ayudan en el normal funcionamiento de la prisión, porque nosotros no damos abasto ni podemos hacer ese tipo de tareas. Lo que pasa es que este tipo de presos saben muy bien cómo hacer las cosas. Que sean de confianza no significa que nosotros pongamos toda nuestra confianza en ellos, sino simplemente que tienen unas atribuciones que otros no tienen, que son necesarias dentro de la cárcel, pero que en cualquier momento, como ocurrió con este interno, por cualquier cosa puede rebotarse y tiene el mismo nivel de peligrosidad que cualquier otro preso pueda tener. ¿Cómo es Bernardo Montoya desde la experiencia, no digo más allá de que lo conozca personalmente o no, pero por lo que sabemos, por la tipología, por el perfil de Bernardo Montoya, que además reúne características como las que está describiendo Elena? Dentro de prisión y frente a los funcionarios, ¿cuál suele ser el comportamiento? ¿Cuál es el perfil tipo de un sujeto como Bernardo Montoya en la cárcel? Bueno, pues el tipo como él, suelen ser gente que tiene delitos sexuales y ese tipo de cosas, suelen ser presos, entre comillas, siempre mejores de trato. ¿Qué quiere decir? No son multitoxicómanos, no son bandas del este, no son presos yihadistas, no son presos etarras. Son un tipo de preso que de cara normalmente al funcionario tienen un comportamiento mucho mejor. Su cara es mucho mejor que su espalda. Luego, claro, como todo, se ganan ciertas confianzas o no. Lo que pasa es que este interno luego salió su verdadera cara, ¿no? Que es cuando rompe el palo de una escoba y agrede a mi compañero. Esto es muy importante, que hay una cosa que quiero decir: nosotros no somos agentes de la autoridad. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier agresión que nos hacen los internos, como la que me ocurrió el otro día, les sale prácticamente gratis. No tienen consecuencias penales porque no se eleva al parte. Como tema penal. Si fuéramos agente de la autoridad, este hombre se iría dentro de la cárcel y probablemente no hubiera matado a esta chica. ¿Por qué? Porque le hubiera caído una condena penal por atacar a un compañero y estaría fuera. Nosotros reivindicamos desde el colectivo que por favor se nos hagan agentes de la autoridad para que este tipo de cosas no salgan gratis. Que sentirnos un poco seguros y que los internos tengan miedo de agredirnos, porque estamos llegando a una situación límite que ya no podemos más. Tenemos más de 3.400 vacantes dentro de prisión, nos faltan 3.400 funcionarios y estamos saliendo solos al patio. Para que usted se haga una idea, yo salgo sola al patio con 100 o 120 internos prácticamente todos los días. Elena, imagino por lo que describes que el trabajo evidentemente es un trabajo difícil, es un trabajo duro. No sé si llegáis a pasar miedo en vuestro trabajo, en el día a día. Hombre, de hecho es bueno pasar un poco de miedo, ¿no? Digo, si no pasáramos miedo seríamos unos inconscientes. De hecho, gracias al miedo nos protegemos. Por ejemplo, cuando yo reparto la comida
con 100 internos, procuro ponerme con la espalda contra la pared, porque no tengo ningún compañero que vaya a estar detrás ayudándome o protegiéndome. Claro que pasamos miedo, pero el miedo como algo positivo. Obviamente cuando luego llegamos a la situación, nos enfrentamos y hacemos las cosas, las hacemos sin miedo, porque si no, no iríamos a trabajar. Claro. Pero miedo como un punto positivo, un punto de precaución, eso por supuesto. Además, el que diga que no ha sentido miedo dentro es que o es un inconsciente o no sabe muy bien o miente, no sé. Pero bueno, ese es el tema, ¿no? El tema es que necesitamos ayuda de la sociedad porque presos como Montoya o incluso peores, bandas del este, multireincidentes, estamos lidiando con ellos en una situación de precariedad muy grande. Y bueno, pues eso unido con otra serie de reivindicaciones está llevando a un conflicto con el Ministerio muy grande, que necesitamos apoyo, necesitamos también muchos recursos materiales, recursos humanos y, por qué no decirlo, también no se me caen los anillos en decirlo, necesitamos un reconocimiento salarial, dignidad salarial importante, porque somos la única pata del Estado, de la Secretaría de Estado de Seguridad, que velamos por la seguridad de toda la gente de este país, que ayudamos a reinsertar y a incluir a este tipo de delincuentes en la sociedad, que no hemos tenido una subida de sueldo ni un reconocimiento, y creo que ya no podemos seguir más. Elena, ¿a usted qué fue lo que le pasó? Recordemos, ¿qué tipo de recluso es el que le agrede y en qué circunstancias se produce esa situación? Bueno, el interno es un nuevo ingreso que no conocíamos muy bien, venía regresado del CIS de un tercer grado. No, en principio no tenía delitos muy graves, pero sí que apreciamos que tiene algún tipo de no sé, minusvalía psíquica o algún tipo, no viene muy compensado, digámoslo así, y desde el primer momento sabemos que vamos a tener problemas con ese interno. Es un interno grande, fuerte, y que además cuando tienen este tipo de comportamiento se vuelven mucho más impredecibles y por lo tanto mucho más peligrosos para nosotros. Y bueno, pues nada, lo que le digo, intentamos reconducirle a ver si le podíamos llevar al médico para que le observara, porque ya veíamos que llegó a orinarse en una papelera en ese mismo momento. O sea, el comportamiento era muy errático, muy difícil de prever, y entonces en un momento determinado ese interno se revuelve y empieza a golpear a mis compañeros, y entonces entre todos intentamos aplacarle de la mejor manera posible. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Nosotros los aplacamos con las manos, con nuestra fuerza física indispensable. Nosotros no tenemos armas dentro de la prisión. Nosotros también reclamamos una optimización, una actualización de los medios para poder reducir a este tipo de internos que son especialmente peligrosos o que en un momento determinado sufren algún tipo de problema y hay que reducirles. No sé, yo no soy una experta, no trabajo en el Ministerio, pero quizás tener a disposición de un arma taser o algún tipo de aerosol en algún sitio controlado que se pudiera utilizar en este tipo de casos tan extremos nos ayudaría bastante en nuestro trabajo, para no tener que acabar revolcándonos por el suelo con un trabajo con una con nuestras lesiones. Claro, es que las condiciones no son fáciles y además ellos, pues eso, con lo que te comentaba, en Las Palmas ayer, 4 compañeros pinchados y cortados con armas blancas, que nosotros no disponemos nada para repeler eso, más que unos guantes, un walkie y un bolígrafo, que es la dotación que nos da nuestro querido Ministerio. Elena, no se vaya. Estamos con la periodista Cruz Morcillo, que se encuentra con nosotros, y le queremos agradecer que esté por primera vez, creo, en Canal Sur. Sí. Buenos días. Buenos días, Fernando. Bienvenida. Prestigiosa periodista, experta en la crónica de sucesos. Por cierto, una compañera con un corazón gigante, me consta, por su cariño y empatía en muchos casos de desapariciones, y tenemos el placer de contar con ella esta mañana. Bernardo Montoya ya está en Valverde del Camino, ya está a disposición de la justicia, va a volver a la cárcel, a prisiones como las que trabaja Elena. Desde tu experiencia, punto de vista, ¿quién es, en definitiva, Bernardo Montoya? Bueno, yo discrepo un poco con la funcionaria en que sea, aunque no lo ha dicho con certeza, en que sea un quie, ¿no? Yo creo que no alcanza, que fuera un jefe de módulo, ¿no? Es verdad que cualquier interno, y en eso tiene toda la razón Yolanda, cualquier interno con delitos de sangre, recordemos que él no tiene delitos sexuales hasta ahora no los tenía, porque es verdad que intentó atacar a una chica en el Campillo, pero se le condenó por amenazas, por lo tanto no podemos decir que tuviera unos antecedentes de delitos sexuales.
Pero es verdad que tenía un historial de sangre, además un historial pues que se empleó con enorme violencia con Cecilia, con la anciana, como sabemos. Entonces sí que es un tipo al que el resto de internos obviamente respetan, eso está claro. Más un tipo que, aunque tuvo una época muy vinculado a la droga, a la heroína, a la cocaína, etcétera, y así constaba en su primera sentencia ese atenuante, después está claro, y le hemos visto, parece plenamente rehabilitado. Es un tipo fuerte, es un tipo que como también contaba Yolanda, tenía un destino dentro de prisión. Entonces, ¿cuál va a ser ahora su destino? Ahora entra con una diferencia en prisión, y esto Yolanda yo creo que nos lo puede aclarar también. Ahora sí que todo el mundo, cuando entre, va a saber que ha violado a una chica y la ha matado. Aunque él no lo reconozca, las pruebas y las evidencias científicas que sigue recogiendo la Guardia Civil van a ser claras. Va a entrar como preventivo, pero ya los presos, el resto de presos, van a saber que es un tipo con delito sexual, que es un tipo muy violento y que ha matado de una forma muy salvaje a una chica. Además del historial que arrastraba, que tiene cancelado, pero que ahí está, es decir, que ha pasado casi la mitad de su vida en prisión. Yo creo que es un preso complicado, pero no sé si Yolanda lo comparte también. Es verdad que esta gente que fuera se porta tan mal, en prisión no se suele comportar, no son los más peligrosos, no son los que peor se portan. De hecho, él ha tenido sanciones en prisión, en sus primeros años de prisión sobre todo, y había quebrantado condena, como también estabais explicando, etcétera, etcétera. Pero, dicho esto, en la última condena que había cumplido, había tenido un buen comportamiento y por eso tenía un destino y un sueldo que le escandaliza mucho a la gente, pero es que así está estipulado por el reglamento penitenciario. Eso es así, vamos, Eso es. Y, por cierto, yo me sumo a la reivindicación de Yolanda de que ellos tienen que tener la condición de agente de autoridad. A mí esto me parece básico, pero básico, porque es que están controlando a las personas que la sociedad ha decidido que tienen que ser castigadas y que el sistema judicial ha decidido que tienen que ser castigadas. Por tanto, ellos deben tener esa condición, y yo en ese punto comparto plenamente todo lo que ha dicho. Elena, lo que acaba de decir Cruz, ahora la condición que conocen los compañeros reclusos de Bernardo Montoya es que ha cometido una agresión sexual, es que ha violado a una joven, a una mujer. En definitiva, es lo que dice el informe forense, es lo que dice la autopsia. Dentro de prisión, este cambio, este matiz, que no es pequeño, todo lo contrario, es sustancial, ¿cómo puede cambiar la vida de este interno dentro de la cárcel? No escuchamos ahora mismo a Elena. Quedará en algún... No. Adelante. Sí, adelante. ¿Me escuchas ya? Sí. ¿Sí? Mira, yo me imagino que de entrada este interno pasará a algún tipo de departamento donde esté más controlado, porque es un preso muy mediático. Se quedará, me imagino, que en ingresos o en algún tipo de esos departamentos, que es donde empiezan, y luego pasará a un módulo normal. Debo decir que, muy a pesar de lo que la gente piensa, hay muchos internos que tienen delitos sexuales. No te diría tan graves como estos, pero similares, ¿no? Y hay módulos enteros de internos con este tipo de delitos. O sea, ya no es el mito que ocurría antes de que este tipo de internos dentro iba a sufrir unas calamidades. Eso no ocurre. Este pasará a una vida normal en algún momento, se mezclará con el resto de internos, que los hay, y volverá a su papel. Es verdad que tiene delitos de sangre. Yo no dije antes que fuera un KIE, dije que era un interno con bastante entidad, y seguirá siendo un interno con mucha entidad, y probablemente se comportará bien y probablemente accederá a beneficios, y quizás en algún momento volverá a tener un trabajo remunerado o no dentro de la prisión. Pero lo que está claro es que o tenemos más medios, tanto de psicólogos, de trabajadores sociales como de funcionarios, y podemos trabajar más con estos internos, o este interno, cuando vuelva a salir a la calle, tendrá cierto grado de problema de volver a reincidir, porque es que nos faltan todos los medios necesarios. No hay psicólogos, no hay trabajadores sociales, no hay funcionarios suficientes para que el principio constitucional funcione y podamos reinsertar este tipo de internos. Y eso tiene que saberlo la sociedad. Y muchas gracias por el apoyo con la agente de autoridad, porque es fundamental.
Hablaba Elena de esa agresión sexual, de esos delitos que de alguna manera podrían cambiar el tratamiento, ¿no?, a Bernardo Montoya en la cárcel, pero él niega, Cruz, ese delito de agresión sexual. Recordemos que en su declaración lo ha negado. Él dice que no llega a consumarla, también ha negado muchas cosas. Hay varias contradicciones, pero sin embargo las pruebas recabadas minuciosamente por los equipos especiales de la Guardia Civil dan otra versión de los hechos, ¿verdad? Hay que explicar. Discúlpame que te he llamado antes, Yolanda, venía un poco de viaje y tal, perdóname, Elena. Sí, hay que aclarar algo. Vamos a ver, la declaración policial, como sabemos, a efectos de prueba, no tiene ningún valor. Claro. Eso es el punto de partida. Ahora bien, sí tiene un gran valor a efectos indagatorios, y me explico. Lo que él dice, suponiendo que todo lo que hubiera dicho es verdad, que yo me apuesto a que el 90% es mentira, pero suponiendo que todo lo que hubiera dicho fuera verdad, lo que le sirve a los investigadores en este momento tan previo de las investigaciones es para seguir tirando del hilo. Por ejemplo, gracias a lo que ha dicho, se ha conseguido encontrar esa bolsa con pertenencias de Laura. Bien, es verdad que esas pertenencias, no nos engañemos, no sirven para nada. De momento, a no ser que tengamos nuevas noticias en las próximas horas, el teléfono sigue sin aparecer, que ese sí que sería en este caso una prueba más importante. Pero a tu pregunta, Inés, lo que él diga no sirve para nada. Sí, es decir, ante la jueza, lo que sirve, sí, claro, pero lo que sirve es una prueba forense contundente que demuestra esa agresión, porque él deja resto biológico, claro, en la víctima. Además está la sangre en esa vivienda, que es otra prueba, otra evidencia. Es decir, frente a evidencia, cuando existe en una investigación, y entendedme el término, la suerte, entre comillas, de encontrar evidencias científicas, indicios que luego se convierten en prueba, estamos ante una investigación que se puede cerrar de una forma favorable. Por tanto, lo que él diga da igual, sirve para seguir avanzando. Probablemente con lo que él ha dicho es por lo que estamos viviendo este retraso ante lo que pensábamos que ya iba a ser una puesta a disposición inmediata, ¿no? No sabemos qué diligencias se están practicando, pero casi seguro que se estará practicando alguna diligencia previa. Ayer lo hablábamos, ¿verdad, Fernando? Se está practicando alguna diligencia previa antes de pasarlo a disposición judicial. Y si esa diligencia está resultando favorable, tampoco podemos descartar que se pida una ampliación del plazo de detención, que la jueza lo puede acordar. Estamos pendientes de ver del camino donde se encuentra a esta hora. Lo acabamos de conocer, se lo adelantaba Canal Sur Televisión, la llegada hasta los juzgados, puesto a disposición del juez. Este individuo, delincuente multireincidente. ¿Cuál es su historial delictivo? Lo hemos conocido, vamos a abundar en él, pero ojo, también en el de su hermano Luciano. Acaba de salir de la cárcel y tenemos también la imagen de ese momento. Por cierto, tensión también en el entorno de la salida de prisión de Luciano Montoya. Elena, funcionaria de prisiones agredida, está de baja, está en su casa. Hoy, con valentía, ha querido ser de alguna forma la voz de muchos, entiendo, de sus compañeros para denunciar cuál es la situación que padecen frente a delincuentes, de la capacidad de hacer daño de Bernardo Montoya. Que se recupere, ese es nuestro deseo. Gracias, Sarahui, también. Gracias, compañero. En solo 2 minutos les hablamos de la lotería.